Buen día, mis amigos y hermanos en Cristo Jesús. Es una bendición saludarles, es una bendición poder estar aquí compartiéndoles una porción de la palabra de Dios, o sea, la Biblia o las Sagradas Escrituras, ya que no existe un libro mayor que las Sagradas Escrituras. Ese es nuestro libro de texto. Ustedes pueden pensar o decir que la Biblia la escribieron hombres y tienen toda la razón. La Biblia la escribieron hombres de Dios, inspirados por Él, y eso es lo que hace la diferencia ante otros libros, que la Biblia ha sido inspirada por Dios. Es una palabra que no deja de ser y da testimonio el tiempo que este libro tiene y que nadie ha podido eliminar o sacar de escena, porque Dios tiene control, Dios ha cuidado que su palabra permanezca. Y como Él dijo, Jesucristo dijo, el tiempo, o sea, el cielo y la tierra van a pasar, pero mi palabra no pasará. Por eso es que la Biblia permanece hasta el día de hoy, porque es palabra de Dios y es lo que el ser humano tiene que hacer, es creer en ella. Así que si ustedes quieren cuestionarla, ya es asunto de ustedes, pero yo te aconsejo que en vez de cuestionarla, puedas creer mejor en ella, porque si crees, entonces la Biblia lo que va a hacer es conducirte al cielo por medio del Señor Jesucristo. Y si no crees también, la misma Biblia te va a condenar. Así que la decisión tú la tomas. ¿Crees o no crees? ¿Eres salvo o eres condenado? Jesucristo dijo también que el que creyere sería salvo y el que no creyere ya ha sido condenado. Así que no estamos en este canal para condenarte. Estamos en este canal para conducirte a Jesucristo como el Hijo de Dios primeramente y como nuestro único y suficiente Salvador. Ese es Jesucristo. Jesucristo no vino al mundo a condenar. Jesucristo no vino a condenarte, a tildarte, a señalarte en ningún momento. Jesucristo vino a salvarte. Por eso vino a dar su propia vida. Derramó allí su vida en una cruz, su sangre la derramó en una cruz para que por medio de esa sangre tus pecados y los míos fueran perdonados, fueran borrados. Por lo tanto, cuando esa sangre tiene efecto en el alma, tú inmediatamente eres santificado y lo que tienes que hacer es perseverar en los parámetros, en los lineamientos, en los mandamientos de Él, para esperar su venida, o sea, el arrebatamiento, que hoy estaremos abordando este tema, la realidad del arrebatamiento. Y para eso quiero iniciar leyendo una porción de la palabra de Dios en lo que es Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13 en adelante. Dice así la palabra de Dios. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente
con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Hermanos, la realidad del arrebatamiento. El arrebatamiento no es un invento humano. A nadie, a ningún ser humano se le ocurrió inventarse este tema. No es un mito, es una realidad bíblica. Y si está en la Biblia, será una realidad. El arrebatamiento es un tema que muy poco se habla de ello, y que solo la iglesia de Cristo, los nacidos de nuevo, los que tienen comunión con Cristo, son los que están hablando de este tema. Porque es una realidad. Nadie te habla de esto. La iglesia católica no te habla de esto. Los mormones no te hablan de esto. Los testigos de Jehová no te hablan de esto. Y es un gran pecado ignorar esta gran realidad. La gente está alarmada, esperando un fin del mundo. Pero como he dicho en otros mensajes, que el fin del mundo aún no es. Faltan varios periodos de tiempo y faltan otras dispensaciones para que se cumpla el fin del mundo. Lo que está a punto de acontecer, amigo y hermanos que estás escuchando este mensaje, es el arrebatamiento. Está próximo a acontecer. Millones y millones de gente, millones y millones de personas desaparecerán literalmente de sobre la faz de la tierra. Y la misma palabra lo dice. Voy a hablar Primera de Tesalonicenses, capítulo 4 y versículo 13. Dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Está hablando de los que ya murieron, de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Hermano, si tú tienes un familiar que murió siendo cristiano, ten la esperanza que ese familiar murió en Cristo. Ese familiar va a resucitar. No está perdido. Su alma no está perdida, porque murió en Cristo y Cristo es la vida. Así que no ignoremos este conocimiento, hermanos. La palabra lo está diciendo, que no ignoremos acerca de los que duermen. Nota el término que la palabra de Dios está utilizando para los muertos. Dice que no están muertos, sino solamente duermen. ¿Por qué? Porque murieron en Cristo. Solo su cuerpo físico es el que está en la tumba, pero su espíritu, su alma están vivos, preparados para la resurrección que se va a dar en el momento del arrebatamiento de la iglesia. Así que no se pongan tristes, dice el texto, como los otros que no tienen esperanza. ¿Quiénes otros? La gente, las familias que se les muere un familiar y murió en pecado. Ellos no tienen esperanza de que su familiar resucite para vida eterna. ¿Por qué? Porque murió en pecado. Y si murió en pecado, se fue al infierno. Pueda sonar difícil escuchar esta palabra, pero es una realidad, es una verdad. Porque el que murió en Cristo, murió haciendo la voluntad de Dios. Y el que murió en pecado, perdió su salvación. Aquí no hay vuelta de hoja, no hay término medio. El alma y el espíritu de los que mueren no andan así, como quien dice, deambulando, que ni entraron al infierno, ni entraron al cielo. Esa es mentira del diablo. La realidad de las cosas es: o te fuiste al cielo
al paraíso o te fuiste al infierno, pero no quedas en término medio. Sigamos leyendo. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 14. Dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Aleluya. Y si nosotros hemos creído, Jesús murió, eso es una gran verdad. Pero Jesús resucitó, también es una gran verdad, porque está registrado en las Sagradas Escrituras. Y las Sagradas Escrituras no mienten, porque es palabra de Dios, y Dios no miente, porque Él no es hombre, ni hijo de hombre, para mentir. Así que la gente que creyó en Jesús, Dios lo va a resucitar, así como resucitó a su Hijo Jesucristo. Es una esperanza. Así que, hermano en Cristo que me estás escuchando y me estás viendo, si un familiar murió en Cristo, alégrate. No está muerto, no está condenado, sino que está durmiendo y listo para ser despertado cuando escuche la trompeta en el día del arrebatamiento de la iglesia. Aunque muchos digan que no y es un cuento, no es un cuento. Está en las Sagradas Escrituras y te estoy dando el texto para que vayas a ver y confirmes que es una realidad. Dice la palabra, Primera Tesalonicenses 4:15, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Hermanos, este texto lo que está diciendo es que si el día del arrebatamiento fuera hoy y nosotros que estamos vivos creyendo en Cristo, no nos vamos a adelantar a los que duermen en Cristo, sino que ellos resucitan primero y luego nosotros nos vamos con ellos en el mismo instante. Así que esto es una realidad, esto es una verdad, que los muertos en Cristo resucitarán en el día del arrebatamiento, y los que estamos vivos en Cristo nos vamos también con ellos y a reunirnos con el Señor en las nubes. Aleluya. Sigamos hablando de la palabra, porque vamos a hablar la palabra y no algo que pueda ser inventado por el hombre, sino que Dios ha dejado su palabra registrada para los acontecimientos que se van a estar, que se están viendo y que se van a ver en tiempo futuro, y principalmente sobre el arrebatamiento que está a punto de acontecer. Primera Tesalonicenses 4:16 dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, trae autoridad al Señor Jesucristo, con voz de arcángel, viene acompañado de un arcángel, puede ser el arcángel Miguel, y con trompeta de Dios, o sea, trae trompeta, y esa trompeta es de Dios. Quiere decir que Dios le ha transferido todo al Hijo para llevar a cabo ese acontecimiento, arrebatar a millones y millones de personas en todo el mundo que están creyendo y perseverando en el Señor Jesucristo. Aleluya. Y esa es una esperanza viva. Por eso el cristiano evangélico está confiado, está esperando el arrebatamiento. Y si en lo que lo espera y muere, pues muere contento y con la esperanza de que va a ser resucitado para vida eterna. Y es lo que yo te traigo, es el mensaje que yo te traigo, amigo y hermano. El mensaje que yo te traigo es vida eterna en Cristo Jesús. No hay otro. María no te salva. José Smith no te salva. Es Jesucristo. Mahoma,
Alá no te salva, es Jesucristo. Cree en Jesucristo, porque desde el libro de Génesis hasta el libro de Apocalipsis se habla del Hijo, se habla de Jesucristo. No hay otro medio de salvación, es Jesucristo, es Jesucristo, el camino al Padre. Yo soy la vida, yo soy el camino, dijo, y nadie viene al Padre si no es por mí, dijo Jesucristo. Cree esa palabra, no la cuestione, cree. Es una palabra de 4 letras nada más. Y tú tienes fe para esto. Solo que tienes que activarla y dejar lo malo que haces. Dejar el pecado. Dejar eso que tú haces. Puede ser que en algún momento te agrade y lo ames. Te ama el licor. Te gusta el licor porque lo amas. Te gusta la pornografía. Te gusta la fornicación. Te gusta estar en el campo de fútbol, ahí gritando con vulgaridades, ahí buscando mujeres, buscando sexo ilícito, ahí teniendo tu mujer y buscando más. Eso es pecado de adulterio, es fornicaciones, cosas de la carne, obra de la carne. Y la obra de la carne es contra la obra del Espíritu, dice la palabra de Dios. Y todos luchamos con eso, tanto creyentes como no creyentes. Pero en Cristo Jesús somos más que vencedores, somos más que victoriosos. Y si en algún momento tú, hermano, que me estás escuchando, si en algún momento deslizaste, caíste, si en algún momento tropezaste y en algún momento adulteraste, pero yo te digo, si en algún momento consumiste alcohol, vistes pornografía, te sientes mal, no te preocupes, Jesucristo no te condena, Jesucristo no te critica ni te tilda, pero Él quiere perdonarte si tú te arrepientes al instante de que cometiste la falta. Levántate, hermano, levántate, prepárate para ese gran día, el arrebatamiento. Y si te llegó la muerte antes, pues muere en Cristo Jesús. Y muere con la esperanza, muérete con una sonrisa de que vas a resucitar. Y tú, amigo, acepta a Cristo como tu único y suficiente Salvador, porque de esa manera es que Dios el Padre ha amado al mundo entero, a toda la humanidad. Te ama a ti, te ama tanto que dio a su propio Hijo a que lo sacrificaran por amor a ti. Amigo, no desprecies esa gracia de Dios, no desprecies el amor de Dios. Hay muchos pecados, grandes y pequeños, pero uno de los grandes pecados, el mayor pecado que existe, es rechazar la salvación que el Padre te ha dado, y es a su Hijo Jesucristo. Si lo rechazas, estás perdido, no hay más salvación. Puedes buscarla si quieres, pero no hay otro medio para el cual podamos ser salvos que Jesucristo, el Hijo de Dios. Dice, versículo 17, capítulo 4 de Primera de Tesalonicenses: luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos. ¿Quiénes ellos? Los muertos en Cristo. Seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. Note la palabra, en las nubes, para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Amigo y hermano, esta es una promesa. Y aquí está involucrado el poder de Dios. El poder de Dios va a hacer que los muertos se levanten y vuelen a las nubes. Y el poder de Dios va a hacer que los que están vivos desaparezcan y se encuentren en las nubes y reciban al Señor Jesucristo en el aire. Hay un poder transformador. Seremos transformados, seremos cambiados de lo corrupto a lo incorruptible. Y entonces estaremos siempre con el Señor. Eso lo dice la palabra. Te estoy dando las citas. No es un invento. Es la palabra. Es la realidad de las cosas.
Y dice el versículo 18, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Y es lo que yo estoy haciendo en esta hora. Es lo que yo estoy haciendo en este momento, alentándote con estas palabras. Es una realidad. Deja el pecado, o si no, el pecado te llevará al infierno. El pecado te llevará al infierno. El pecado es todo aquello que va en contra de los principios de Dios. No ames al pecado, porque el pecado no te ama a ti. Deja las cosas del mundo, deja las cosas de tu propia carne. Tu carne te pide la música popular, pero esa música no es la música de Dios. Tu carne te pide el alcoholismo, tu carne te pide fornicaciones, la masturbación, ¿la estás practicando? Tu mujer que también me estás viendo. Ahora todo está parejo. Ahora no solo los hombres son infieles, también las mujeres. Ahora no solo los hombres se masturban, también las mujeres. Pero todo eso son cosas de la carne que van en contra de los principios de Dios. Es santidad o pecado. Pero Cristo quiere darte santidad si tú tan solamente crees, activa tu fe, acepta a Cristo, apártate del mal camino. Salte del camino ancho que conduce a la perdición y métete al camino angosto que te conduce a la vida eterna en Cristo Jesús. Deja entonces aquello que pueda estar afectando tu salvación. Y no pienses en tu corazón, es que entonces tengo que prepararme. Perdóname, nunca vas a estar preparado para aceptar a Cristo Jesús, porque a Cristo venimos con una vida desgraciada. A Cristo venimos con una vida llena de nudos, con una vida llena de dificultades. Y es Cristo quien empieza a hacer la obra en nosotros y a desatar esos nudos poco a poco. Así que no pienses que primero vas a dejar el alcohol, que primero vas a dejar el cigarro, que primero tienes que dejar a aquella mujer, aquella la segunda, la tercera mujer. No, así como te encuentras en ese estado pecaminoso, así entrégate a Cristo, porque es Él quien va a hacer la obra en ti. Así que de ti depende. Y la realidad del arrebatamiento, no se te olvide, es una realidad. Te lo voy a confirmar con otro texto que está en la Biblia. Dice Primera de Corintios 15:52, dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. ¿Qué te parece el poder de Dios obrando en tu vida, en tu carne, en tu alma y en tu espíritu? Así que es necesario, porque todos somos pecadores. Y tú podrás decir, pero yo no bebo, pero yo no fumo, pero yo no fornico, pero yo no adultero, yo no soy vulgar, entonces yo no necesito salvación. Perdóname, sí necesitas salvación, porque traemos ya por naturaleza el pecado de nuestros primeros padres, Adán y Eva. Ellos nos heredaron el pecado, se llama el pecado venial, ya lo traemos por naturaleza, y por lo tanto, si no te arrepientes de ese pecado, Cristo entonces no podrá hacer una obra en tu vida transformadora. Entonces puedes perderte el arrebatamiento de tu alma, la transformación de tu vida y estar para siempre con Dios. Puedes perder la eternidad, pero Cristo no quiere eso, ni yo tampoco, y este canal tampoco quiere que tú te pierdas, sino que Él quiere que seas salvo. Pero todo es a base de arrepentimiento. Ese es tu trabajo, arrepentirte, arrepentirte, arrepentirte. ¿Sabes qué es arrepentirte? Que vas por un camino y de repente pegas el regreso y te vas de regreso. Eso es arrepentirse. Entonces, el camino por donde vas
Debes de dejarlo y regresarte y buscar el camino que Cristo quiere. E incluso Cristo es el camino. Así que con esta palabra te dejo en este momento. Y quiero hacer una oración por ti, amigo, y por ti, hermano. Y si hay alguien enfermo, puede ser que Dios te sane hoy. Nosotros no venimos a declarar y a decretar y a decirle a Dios que no aceptamos un no por respuesta, porque no somos quienes para decirle eso a Dios. Nosotros siempre oramos bajo la voluntad de Dios y respetamos la soberanía de Dios. Así que voy a hacer una oración por ti para poder terminar en este momento esta palabra, este momento. Así que activa tu fe, recibe sanidad. Si está dentro de la voluntad de Dios, te sana hoy. Y si no te sana, espera tu momento. Dios sabe por qué hace las cosas. Pero tu fe es importante. Activa tu fe y dile a Jesús que te sane de esa dolencia, de ese dolor de cabeza, de ese problema digestivo, de los nervios, de ese problema en tu cerebro, el sistema nervioso, el dolor de hueso, el sistema muscular, cualquier tipo de enfermedad que puedas tener en tus órganos del sistema digestivo, cualquier problema, cualquier enfermedad, nada hay imposible para Dios, pero todo sucede dentro de la soberanía de Dios. Así que permítame orar por ti. Padre que estás en los cielos en este momento, quiero presentarte a los amigos y a los hermanos que están viendo, a los amigos y hermanos que están observando y escuchando la palabra tuya, la palabra de las sagradas escrituras. En este momento te pido un milagro de conversión, un espíritu de arrepentimiento caiga en ellos y acepten a Cristo, se arrepientan de sus pecados en el nombre de Jesús. Oro por sanidades, que sucedan milagros extraordinarios, que suceda algo en el alma, algo en el espíritu, sanidad del alma, sanidad en el cuerpo físico, ahí sanidad, cualquier tipo de enfermedad, dolor en los ojos, en el olfato, en la nariz, en la boca, en la lengua, en los oídos, cualquier dolor que pueda estar pasando, dolor de muela. Padre bendito, haz un milagro. Padre, dolor en el sistema digestivo, en los huesos, en los músculos, en los nervios. Algo pueda estar atormentando ahí, bendito Dios del cielo. En este momento te ruego y que sea tu mano de sanidad. Yo envío la palabra de sanidad y que se pose y que sucedan milagros conforme a tu voluntad y a tu soberanía. En el nombre de Jesús. Porque creemos que Cristo sana, Cristo salva, Cristo bautiza con el Espíritu Santo y la segunda venida de Cristo. Creemos en estas cosas bíblicas que están registradas, una verdad, es palabra de Dios. Y en este momento mandamos una palabra de sanidad y que sucedan milagros a favor de la gente en el nombre de Cristo. Amén. Hermano y amigo, quiero decirte que en algún momento tú puedes hacer una oración de arrepentimiento. Lo puedes hacer en tu casa, ahí a la par de tu cama, ahí en tu mesa, ahí donde quiera que estés, puedes hacer esta oración. Señor Jesús, reconozco que soy pecador. Reconozco que soy pecador. Confieso mis pecados, te pido perdón, entra a mi corazón, limpia mi alma con tu sangre, te acepto como mi único y suficiente Salvador. Con esta oración que tú hagas, el Señor te perdona y entra a tu vida y te da salvación de tu alma. Así que Dios te bendiga y será hasta la próxima. Bendiciones.